Tengo el placer de presentar a Sara, doctora Sara Molpeceres, de la Universidad de Valladolid. Ella es profesora del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de esta misma universidad, aquí casi al ladito. Y fue ahí donde se licenció también en Filología Inglesa y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Se doctoró en el 2010, ha sido profesora en la Universidad de Murcia y, sobre todo, quiero destacar dos publicaciones suyas que me parecen realmente maravillosas, que me han ayudado muchísimo a mí a la hora de orientar a su vez a mis alumnos acerca de la importancia del mito y el uso del mito y la retórica en la literatura y en los discursos incluso políticos. Dos publicaciones yo creo que fundamentales y os animo a que me preguntéis por ellos si queréis trabajar sobre el mito en la literatura. Por un lado, pensar en imágenes, los conceptos de mito, razón y símbolo en la cultura occidental. Y por el otro, mito persuasivo y mito literario, bases para un análisis retórico mítico del discurso. Lo dicho, son dos libros muy interesantes y que yo creo que ahondan en cuestiones que todos nos conciernen a la hora de entender el mundo que nos rodea. Y hoy nos va a hablar Sara sobre uno de sus autores preferidos, yo creo, que es C.S. Lewis, y en concreto sobre la experiencia trascendente en la utilización del mito en la obra de C.S. Lewis. Así que gustosamente le cedo la palabra. Muchas gracias por venir, Sara. Sí. ¿Me oyen bien? ¿Me oís? Porque sinceramente os estoy viendo y no me veo llamándoos de usted, ni vosotros a mí. Pues muchísimas gracias, Martín. Es un absoluto placer estar aquí compartiendo espacio, compartiendo temas y compartiendo tantos intereses con gente a la que quiero mucho, a ti, al profesor Eduardo Segura, y gente a la que acabo de empezar a conocer y también ya estoy creando afinidades. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por darme la oportunidad de traer aquí a este autor que he de reconocer que nunca puedo hablar de él. Porque efectivamente, como bien ha dicho Martín, yo me licencié en Filología Inglesa hace muchos años, en una galaxia muy lejana. Mi ámbito de estudio es la teoría de la literatura y literatura comparada, entonces no ha lugar. Y mi relación con este autor es totalmente casual. No recuerdo haberlo dado cuando estudiaba Filología Inglesa. De hecho, no recuerdo haber dado el siglo XX. Son cosas que suceden. La Edad Media sí la dimos. Y sí que dimos Beowulf, pero no, claro, no se puede. Y creo que ahora es peor todavía. Pero bueno. Entonces, yo no lo di en su momento. Sí recuerdo haber tenido que leer un capitulillo de un libro llamado La alegoría del amor, que no entendí en su momento, fue en primero de carrera, y como siempre que te obligan a hacer algo, el mismo Lewis lo dirá, pues la experiencia fue terrible. Es decir, muchos años después me di cuenta de que ese hombre era el mismo que había escrito algo que yo había leído con muchísimo gusto, que era la trilogía de Ramson, ciencia ficción. Y de repente la conexión mental se hizo y dije, pero no puede ser, es el mismo hombre. Y sí, es el mismo hombre que es el académico de Oxford y Cambridge y que es el superprofesor. Escribe teoría literaria, sobre todo sobre una época en la que está muy versado, la Edad Media, escribe teología y a la vez ese hombre escribe ciencia ficción y literatura infantil. Y si a vosotros nos encaja, a mí tampoco me encajó en su día. Y de vez en cuando me sigue dando grandes sorpresas. Pero he de reconocer, y es una de las razones por las que le tengo tanto amor, que todo tiene su lógica y su coherencia en el mundo de este hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Voy muy rápido. Antes de nada, quiero aclarar el título. ¿Por qué este título? ¿Qué es esto de la experiencia trascendente? Pues creo que experiencia o vivencia, o como lo queríamos decir, es una palabra absolutamente básica en este caballero, porque creo que mucho de lo que ha escrito está interrelacionado con su experiencia como persona, como profesor, como ser humano que ha luchado por establecer quién era él en el mundo, qué somos todos en el mundo y en qué creo, si es que creo. Una de las cosas que hago en la Universidad de Valladolid es explicar literatura universal a primero de carrera, a primero de lenguas modernas, lo que ya supondrán que no es nada fácil. Y tenemos también, obviamente, nuestra sección de literatura medieval y ahí les suelo hablar de mística medieval.
Y dirán, Luis, ¿y la mística? Bueno, hay mucha gente que le ha calificado de místico, él no se lo considera. La mística para él tiene esas resonancias de idea estática, de pérdida de la conciencia, de unión con la divinidad, fuera del uno mismo, pero hay muchos tipos de mística. Y lo cierto es que hablando de mística, en mi clase de literatura, y hablando particularmente, por ejemplo, de las místicas femeninas europeas de la Edad Media y de, qué sé yo, Santo Tomás, yo les dije, ¿veis una diferencia? ¿Veis que hay una diferencia enorme cuando alguien te dice, esto es Dios? Y cuando alguien te dice, yo no sé qué es Dios, pero yo he sentido esto. Y alguien me dijo, porque los de primero son así de sorprendentes, para bien, hijo. Esto es como cuando alguien que nunca ha fumado te dice que dejes de fumar y te dice cómo hacerlo. Es decir, no hay nada más fastidioso que alguien que nunca ha vivido esto te diga, pues tienes que hacer esto por tu bien y tienes que hacerlo así, así y así. Y dije yo, que nunca he fumado, y que soy de las que dicen, cariño, deja de fumar. Y dije, pues sí, es verdad, no hay nada más fastidioso que alguien que no ha vivido, lo decía antes el profesor Segura, uno puede prefigurar que es tener hijos, pero hasta que no los tiene, no puede dar consejos, no puede decir nada. Y aquí le tenéis, alguien que realmente luchó por entender, por saber, por descifrar sus tendencias a favor, en contra, alguien que primero fue educado como cristiano, que luego fue ateo, que luego fue agnóstico, que luego fue teísta, que luego fue cristiano. Es mucho recorrido, un recorrido que se luchó. Y que se luchó efectivamente no a la manera mística de la sensación, aunque sí que, por ejemplo, si uno lee Sorprendido por la alegría, nota esa idea de la emocionalidad de la religión vivida, ¿no? De repente de sorprenderse y decir, ostras, ¿qué es esta sensación? Eso sí que está, pero lo que más está en él y lo que siempre él ha buscado y lo que cuadra con él como académico es la necesidad de racionalizar, de entender. Y eso claramente está en sus textos teóricos, pero también está en esos textos ficcionales, literatura fantástica, literatura de ciencia ficción, de manera simbólica, configurada para que sirva de testimonio y de alguna manera de guía a otros, porque eso es al fin y al cabo el testimonio real, ¿no? Es decir, hay una autora que también me fascina mucho, que es María Zambrano, que es filósofa, una de las pocas filósofas que ha dado España, y que también decía lo mismo. Es decir, de repente es una autora que deja de escribir filosofía tradicional, entre comillas, y empieza a escribir géneros que se parecen a la literatura. Empieza a escribir confesiones, géneros que son más bien ensayísticos, dialógicos. No, ya deja la filosofía tal cual. Y lo que ella dice es eso, dice, es que no creo que jamás la teoría y el concepto filosófico haya acompañado a nadie en su vida de ser humano. Dice, lo que te acompaña de la mano, lo que no te guía, porque nadie te puede guiar, pero lo que te acompaña de la mano es la literatura. Y yo creo que también ese es el caso que tenemos aquí con Luis, de esa idea de la experiencia trascendente. Es decir, lo que sea que nos vaya a contar Luis está interrelacionado con algo que él ha vivido. Es decir, no te va a decir, deja de fumar sin haber fumado él ha fumado mucho. Entonces, lo sabe bien, no es alguien que impone una idea, dice, a mí me ha pasado esto. Y esto está vertido en diferentes tipos de lenguaje y diferentes tipos de discurso. Entonces, de ahí la idea de la experiencia. Y desde luego lo trascendente es inevitable en un lugar como este, con un tema como el que tenemos aquí. Y es que la muerte, igual que lo es en Tolkien, en Lewis es una piedra angular. Y es una piedra angular que podemos considerar positiva. ¿Por qué? Porque es la muerte, es decir, lo que define al ser humano. Es decir, es la única certeza que tenemos sobre lo que somos. Y en vez de considerar que es algo aterrador, lo que quiere él que veamos es que de alguna manera eso es lo que nos salva. Y eso es lo que nos funde. La muerte es precisamente la frontera entre lo humano y lo divino, lo sagrado, ¿no? Y además, una vez que él descubre esto, lo transmite. Es decir, porque no se trata de un descubrimiento que yo me quedo para mí, sino que he vivido esto, he sufrido esto, he luchado mucho. Y es mi camino, no es el de los demás, pero a lo mejor compartiéndolo consigo ser la persona que acompaña en el recorrido a otro. Y de ahí eso que tenéis ahí sobre el mito. Es decir, el mito es clave en Lewis, porque el mito es lo que le permite, lo que le ayuda a desarrollar esa creencia, y el mito es luego el lugar donde él va a depositar su experiencia, su vivencia, para acompañar a otros. Que otros llegan, estupendo, que otros no llegan, cada uno tiene su camino. Simplemente lo que hace es acompañar. Luego esto lo veremos un poquito más con calma, porque es lo que implica esa diferenciación del concepto de mito entre Lewis y Tolkien. Entonces, bueno, ¿por dónde hay que empezar? Pues empiezo por un Lewis que en 1916 no es cristiano, que es ateo. Y aquí no se preocupe que no, ya estoy llamando de usted.
No os preocupéis que no lo voy a leer en inglés, que si no ya los pocos que habéis venido, muchas gracias por cierto por venir, escapáis. Entonces, os cuento qué me interesa de este fragmento, que es de las cartas. ¿Qué dice aquí Luis? Que él es ese momento en el que es ateo, no cree, no tiene religión, no cree en ellas. Para él, todas las narraciones de todas las religiones son eso, todas son mitologías. Mitologías, además, un poco en el sentido perverso de la palabra, ¿no? En el sentido que desde Platón tiene el mito equivalente a falsedad, el mito equivalente a invención irracional, así decirlo. No sé si esto lo recordarán, pero lo recordaréis, pero cuando Platón está elaborando su teoría de la literatura, que es muy breve, en realidad está diseminada en varios diálogos, lo que dice es esto: los poetas son esos señores que están locos, fuera de sí, como si estuvieran borrachos, y a ver cómo nos vamos a fiar de una gente que no se puede confiar en ellos, son irracionales, están fuera de sí, fuera de lo humano. Entonces, mejor no fiarnos de la literatura y del mito. Bueno, pues de alguna manera eso está aquí un poco subyacente, ¿no? Todas las religiones son mitologías, no, son esta cosa que, bueno, yo no me acabo de creer, y son una invención humana, ¿no? Y sí que es verdad que para mí es tan igual Cristo. Es lo mismo, el mismo tipo de creación humana de mitología, Cristo y Loki, lo mismo, para mí es absolutamente lo mismo. Y a partir de esas creaciones humanas que hicieron los hombres cuando no conocían la típica descripción de la mitología, frente a un estado de lo desconocido, el ser humano crea historias en un estado precientífico. Como no tengo una explicación científica mejor, creo historietas sobre dioses. Y a partir de ahí la cosa se va abstrayendo hasta crear una religión compleja. Es una visión muy común hasta casi el siglo XX, la verdad. Y detrás de ella subyace esa conexión, ¿no? Es decir, la mitología como un estado precientífico que un hombre racional, un ser humano racional, no mantiene. Es decir, hemos crecido en los racionales, entonces no creemos en mitología. Y es ahí lo que tenemos. Esto, apuntad el año, 1916, no tiene nada que ver con esto, 1931. Y aquí tenemos a un Luis que es teísta, es decir, cree en la divinidad, cree en Dios, pero aún no es cristiano. ¿Cómo ha llegado? Son casi 20 años. Bueno, no llegan a los 20 años. ¿Cómo hemos llegado ahí? Bueno, pues parece ser que en este proceso, precisamente esa denostada mitología es la que ha tenido la llave. Y aquí lo que tenéis es que este fragmento surge también de las cartas, de una conversación que Lewis tuvo con Tolkien y con más gente, precisamente sobre la potencialidad del mito. No tengo muy claro si es esa gran famosa conversación, aquí los expertos en Tolkien me lo podrán decir mejor, a partir de la cual también surge Mitopoeia. Más o menos las fechas, por lo que he leído, están ahí. Aunque Mitopoeia se publica mucho tiempo después, este año es el año de composición, entonces no lo sé. Sería precioso pensarlo, ¿no? Que a partir de la misma conversación cada uno va hacia un lugar. Y lo que tenemos aquí, ¿qué es? Dice que de repente ese Luis, que tenía muy claro que la mitología y la religión para él no, había recuperado los mitos, los había releído y había empezado a sentir cosas. Y ahí está la cuestión, sentir cosas leyendo los mitos. No cualquier mito, mitos de distintas tradiciones. Tenéis ahí Balder, que es mitología nórdica, Adonis, Baco, es decir, mitología grecolatina. Entonces, todos estos mitos, dice él, le provocaban una serie de sensaciones, le conmovían. Ahí está lo que se puede llamar la dimensión pragmática del mito, que luego retomaré. Y lo que él dice es que la razón es que lo que le decían sus compañeros es: no tiene sentido que tú te creas esto, que esto te conmueva en contextos paganos y que cuando alguien te habla del Dios cristiano no sientas nada. Y entonces él se empieza a plantear. Digo, ¿por qué a mí estos dioses paganos que dan la vida me emocionan? Pero resulta que luego el Dios cristiano me lo dice y hago como... no, por ahí no voy. ¿Por qué? Y entonces él empieza a plantearse qué tienen de distinto esos dos, por ahora igualados mitos, y por qué su reacción hacia el cristiano, que es como de rechazo, mientras que el resto provoca en él una especie de entusiasmo. Y ahí empieza el camino. Y aquí empieza el mismo Luis a decir, y poco a poco ahí parece que fuimos tirando del hilo y llegamos a creer. ¿Me he saltado una diapositiva? No, vale. ¿Qué tienen estos mitos que le causan esa emoción, esa extraña emoción a Luis? Bueno, pues esta idea de un dios pagano cristiano que se sacrifica tiene muchísima antigüedad.
Quien ha estudiado la mitología la mitología que tiene que ver con prehistoria, neolítico, edad de bronce, edad de hierro, habla de una antigua civilización o una serie de civilizaciones que surgieron a la vez que tendrían un fondo religioso matriarcal y que estaban basadas en la idea de una religiosidad de la diosa. Son bastantes, parece ser que ahora esto está bastante de moda. Y lo que dicen estos autores, autoras, porque he de reconocer que la mayoría son mujeres, es que con el tiempo esa religión basada en la diosa, que era la naturaleza, se empezó a hacer más antropomórfica y se empezó a diversificar. Y con el tiempo ya la divinidad máxima no era solo la diosa, sino la diosa y su hija, y este esquema lo recordarán, no se ve muy bien ahí, pero esta es Deméter y esta es Proserpina, es decir, la idea de una diosa que se mantiene, mientras que una divinidad un poco menos relacionada con la diosa desaparece de manera momentánea cada año porque se relaciona con las estaciones, ¿no? Entonces ahí está la hija de la diosa que en el invierno está en el Hades y en verano pues vuelve cuando florece el mundo, ¿no? La idea de la divinidad relacionada con las estaciones y con que de alguna manera el dios desaparece o muere para que la naturaleza se regenere. Lo mismo sucede con el otro caso, que es la idea del matrimonio divino, ¿no? Hay religiones en las que la diosa lo que tiene es un consorte y el consorte muere para que la naturaleza se regenere, ¿no? Y el caso más claro en el contexto europeo es el que tienen ahí, es Creta. Es una religión que me parece absolutamente fascinante. Y no sé si ven ahí las representaciones de la diosa femenina o de divinidades sacerdotales y el hacha. Porque, por supuesto, si lo que tenemos es una divinidad femenina que es de alguna manera constante y algo más perenne, es lo que les había puesto aquí, como la división entre Zoe, la vida perenne, y Bios, la vida momentánea, ¿no? La vida efímera. Entonces, de alguna manera, la gran diosa, la naturaleza, es Zoe, la vida perenne, y la vida momentánea, Bios, serían esas materializaciones concretas, el dios, la hija de la diosa, que han de perecer para que el todo continúe. Y ya ven que les he puesto ahí un poquito de contexto. Sobre todo hablamos de la edad de hierro, no, de la edad de bronce, y en el contexto mediterráneo es Creta, pero en Oriente Próximo pues, se suman una serie de religiones a la vez. Tiene que ver con Egipto, Babilonia, Sumeria. Y ya no sé si les sonará más, sobre todo si uno conoce la mitología grecolatina, no solo se trataba a veces de sacrificar al dios, sino que a veces en sustitución del dios, animales, por ejemplo el toro, toda esta, iba a decir obsesión, no sé si es la palabra más adecuada, pero obsesión mediterránea por el toro, parece ser que vendría de aquí, según estos autores, o personas, miembros de la familia real, recordarán que hay muchos casos en la mitología grecolatina, de hijos de reyes, hijas de reyes que son sacrificados para que algo que estaba parado vuelva a funcionar. Entonces, este es el trasfondo de esos mitos que están bastante más, ya se han ido cargando de complejidad, como Balder. Obviamente, si uno conoce la literatura nórdica, sabe que Balder es asesinado por Loki, pero que en realidad, si rascamos un poquito más, se asocia con el solsticio de verano. Entonces, la muerte de Balder es la muerte del verano. Obviamente, sí, el dios Baco y Adonis se relacionan con Venus y con las bacantes, pero si uno conoce las corrientes mistéricas de la religión grecolatina, sabe que en el fondo hay ritos más antiguos relacionados con estos dos personajes mitológicos o dioses que tienen que ver con la regeneración de la naturaleza. Lo mismo con el dios Osiris, que eso no lo menciona en ese texto Luis, pero es otro ejemplo, ¿no? La muerte del dios proporciona la vida natural y la vida de la comunidad, que va enlazada a la vida natural. Entonces, este es el caso en el que está Luis, ¿no? Y de repente se pregunta, ¿por qué esos casos en los que tengo una serie de dioses que se sacrifican por la vida natural me conmueven, me llaman la atención, y el que tiene lugar en el contexto cristiano no me afecta o me produce incluso rechazo? Y empieza a plantearse, ahí está el filólogo trabajando, es decir, la cabeza de investigador, que no puede dejarlo, no puede dejar simplemente los sentimientos, no, hay que analizarlo. Y él empieza a analizarlo y se da cuenta, investiga, que la lógica que tenían esas mitologías en el caso de Sumeria, de Creta, no es la misma lógica que está en el caso del cristianismo. Principalmente que no se trata de un mito de la naturaleza, no tiene nada que ver, lo dice además
es en los milagros con mucho gracejo. Dice, sí, y es aquel día que murió Cristo, a partir de ahí no volvió a morirse ningún árbol. Dice, no, eso no sucedió. Es decir, no hay ninguna relación con esta preservación del mundo natural, ¿no? Además hay un elemento de historia. Mientras que no sé dónde muere Adonis, dónde muere Balder, tengo datos históricos en el caso concreto del cristianismo. Eso tiene que significar algo. Entonces, no es el contexto lógico de ese mito, hay factores históricos y además nada de esto tiene sentido. Porque al fin y al cabo, el caso de esos otros dioses, entre comillas, es el caso de alguien que sacrifica su ser biológico por la regeneración biológica de otros, de la naturaleza y de otros seres. Pero aquí no tenemos eso. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una historia de algo completamente distinto. Una historia de sacrificarse por otros, por una vida que no es la orgánica y en un acto de amor. Y cuando Lewis empieza a llegar a esas conclusiones, todo se empieza a desencadenar, ¿no? Como una especie de puerta que de repente está sustentando el agua y hace el agua ¡braf! ¿No? Y ahí empieza todo. Y de repente llegamos a esto, y es lo que tienen ahí esa cita de mero cristianismo, ¿no? Entonces, la idea de un Dios que muere en el cristianismo es absolutamente básica porque implica que nuestra muerte como seres humanos ya no puede ser la misma. Entonces, ahora que he creído en esto y que lo he entendido y que lo he vivido y lo he experienciado, lo que puedo decir es que lo que soy yo como ser humano se ha transfigurado por el hecho de que, como tenéis en ese texto, un Dios que podía hacerlo se hizo hombre, porque solo me podía salvar a mí como hombre haciéndose hombre, y eligió hacerse hombre. Y esto no es un nivel orgánico, esto es otra cosa. Es decir, no tiene nada que ver con la naturaleza, no tiene nada que ver con... No. Esto es un sacrificio por otros, no por una cuestión de regeneración. No. Aquí hay otra cosa. Y ahí está la cuestión. Que para que nosotros vivamos, para que nosotros descubramos en nosotros mismos nuestra pequeña porción de divinidad, una divinidad se ha hecho hombre y ha muerto eligiendo morir. Y eso es lo que de alguna manera nos ha salvado a nosotros. Entonces, hasta aquí esta idea de la muerte de lo divino, que es radicalmente importante, porque solo porque hay una muerte de lo divino, hay una vida del humano, más allá de lo biológico, que es lo que tengo aquí. Una vez que sabemos que esa divinidad se ha hecho hombre para sufrir porque ha querido como hombre, salvando a los que teníamos una finitud biológica, lo que descubre o lo que él empieza a elucubrar es que de manera muy clara hay una doble vida en el ser humano, una vida que es lo que él llama la vida natural y otra que es la sobrenatural o espiritual. Entonces, ¿de qué trata esta vida natural? Bueno, pues él dice que la vida natural que todos tenemos es esta vida que está centrada en el yo, que es egocéntrica, que de alguna manera es la vida a la que nos abrazamos, la vida que acariciamos, la vida que queremos mantener a toda costa, ¿no? Y además hay una frase ahí maravillosa en ese texto que les he puesto, que dice, y además es una vida que quiere mantenerse, que quiere preservar a fuerza, como sea, porque sabe que si hay algo más grande y más importante, está perdida. Es decir, porque, de alguna manera, si la vida espiritual entra en contacto con la natural está perdida. Entonces, no es simplemente la cuestión de que yo mantengo una vida natural biológica y cuando muero paso a otra, no. La otra, la espiritual, también está presente en esta vida orgánica. No es solo una cuestión teológica, no es solo una cuestión ontológica de qué es el ser humano, sino que también es una cuestión ética. De alguna manera, todo eso que yo prefiguro en una vida espiritual, también lo puedo aplicar en esta, que es la orgánica, y debería. Aquí está la cuestión, dice. Siempre que nos autocentramos, que nos autoconstruimos, que miramos que todo lo que hacemos gira alrededor del yo, de alguna manera perpetuamos, nos agarramos a nuestra vida biológica, a nuestra vida natural. Y nos alejamos de esa otra vida, que no solo va a suceder una vez que yo muera, sino que ya puedo hacer presente aquí. Lo que sucede, y esa es la razón, dice Lewis, que lleva a que el Dios tenga que morir, a que haya una muerte de Cristo para que yo entienda, lo que sucede es que el entender que mi vida natural tiene que morir es algo tremendamente duro para el ser humano. Es decir, y tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo porque, y no sé si conocen este texto, que es maravilloso, tenemos que entenderlo, dice Luis, porque en el fondo todos nosotros tenemos una tendencia hacia. La tendencia hacia puede que la intentemos ignorar, puede que la intentemos ahogar con lo que queramos ahogarla. Que las cervezas están bien para la conversación, pero no hay que pasarse con las cervezas. Entonces,
hay una tendencia hacia algo que no está aquí. Y muchas veces lidiamos con esa tendencia para bien o para mal. Y la forma más fácil, la mejor, es aceptarla. Esto lo tenemos en estos textos que les he traído aquí. Ya les digo, este texto maravilloso que son las cartas del diablo a su sobrino. No sé, yo no les voy a preguntar si lo han leído porque no me quiero asustar. Pero es un texto que de verdad recomiendo. Es un texto irónico en el que un diablo ya resabiado, viejo, le escribe a su sobrino, al que le ha encomendado la misión de llevarse el alma de un hombre. Entonces, claro, el jovencito fracasa estrepitosamente, pero en el proceso hay una gran cantidad de cuestiones muy interesantes vertidas irónicamente, ¿no? Y esto que tienen aquí son 2 párrafos que me encantan, ¿no? Y que hablan de esa necesidad del ser humano hacia. Y dice ahí el diablo resabiado. Dice, es que, claro, tenemos la labor muy complicada. ¿Por qué? Porque cuando les ha creado el otro, el enemigo, pero claro, el enemigo del diablo, ¿quién es? Evidente, ¿no? Dice, cuando les ha creado, les ha dado un algo que les hace estar absolutamente inquietos en todo lugar que no sea el eterno. Les ha creado para sentirse inacabados, ¿no? Para, tal cual, ¿no? Para evitar que sientan los peligros de sentirse en casa, en cualquier lugar que no sea el que les espera. Y esto efectivamente quizás sí, a lo mejor no lo hemos identificado a este nivel, pero sí que sabemos de nuestra incapacidad para... Siempre estamos deseando algo. De repente cuando lo consigues dices, pues no era esto, y buscas lo siguiente. Y cuando lo consigues dices, pues no era esto tampoco. Y estamos toda la vida buscando. Decía hoy el profesor Eduardo Segura, si nos morimos hoy vamos a estar... Pues no. Si nos morimos hoy vamos a pensar, anda que no he perdido el tiempo. ¿Sí? Porque el ser humano es el ser que vive en el pasado y en el futuro, ¿no? Vivimos el presente. ¿No? Supongo que si tienen animales lo habrán notado, ¿no? Que tú miras a tu perro y dices, no sabe del pasado, no sabe del futuro, si me voy no sabe qué voy a hacer. Es decir, vive en el presente. Y vive feliz o triste en el presente, pero vive en el presente. Pero yo no puedo, yo estoy pensando, tal día no lo hice bien. Bueno, si lo volviera a hacer, aquello que hice el otro día, lo haría distinto. Y estoy pensando, y dentro de 3 días hay que hacer esto otro. Y cuando acabe esto otro, y esto otro, y esto otro. Entonces el ser humano no vive en el presente. Y cuando consigue vivir en el presente se da cuenta que quiere otra cosa que no es la que quiere. Y ahí está esa cuestión. Les ha dotado el otro, el enemigo, dice el diablo, de una sensación de inquietud, de esto que me rodea no me basta. Y lo pone ahí también, ¿no? En la otra. Su apetito por el cielo, el apetito del ser humano por el cielo es tan fuerte que la única manera de ahogarlo un poco es engañarle. Engañarle pensando que puede hacer de la tierra un cielo. Por la política, por la ciencia, por la psicología, por lo que sea, por las drogas de diseño, por la televisión, por lo que queráis, ¿no? Sí, pero eso no sucede. Estamos deseando ponernos la serie para acabar con la mente, que la mente no deje de pensar. ¿Pero por qué la mente no deja de pensar? Porque yo soy incapaz de centrarme, incapaz de mirarme al espejo y reflexionar. Porque hay algo que está ahí en nosotros inquieto. Y a veces, en vez de pensar en qué es eso que está inquieto en nosotros, preferimos anestesiarlo. Pues ahí lo dice perfectísimamente Luis. Dice, están creados para querer algo más de lo que tienen. Y ese algo más está más allá de lo visible. Sigo con otra. ¿Dónde conseguiríamos este algo más que necesitamos? Pues paradójicamente en la muerte. Y me dirán, pues vaya, este señor que escribía cosas para niños, anda que no se pone trágico. Pues sí, pero no. Otro fragmentillo de esa obra maravillosa que de verdad les recomiendo. Las cartas del diablo a su sobrino. Dice, es obvio esa tendencia a lo superior en todos ellos, porque Dios en realidad lo que ha hecho ha sido equiparar nacimiento y muerte. Y muerte no es muerte, muerte es nacimiento. Y muerte es la puerta a ese otro lugar que tanto ansía, que tanto necesitamos los seres humanos. Ahí lo tenían también. Es decir, de alguna manera el tratamiento supremo, es decir, la mejor ayuda, suena muy fuerte, suena muy terrible, pero lo mejor que nos da Dios es esa muerte. Es decir, para que podamos ir hacia donde queremos ir. Para que se pueda culminar en nuestras vidas esa necesidad que no encontramos en la realidad. Y de ahí cosas que supongo que alguien de entre 18 y 20, ya habíamos quedado en 18 y 25, entre 18 y 25 años dirá, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Para esto no me he enrolado. Pero ahí está. Y además, mirad la frase, la humanidad debería abrazar libremente la muerte. De cuanto más seas consciente de esa muerte y de que esa muerte no es tal muerte, menos miedo dará, menos terrible será y más cerca será,
más cerca estará de ese nivel místico que la idea de mi finitud biológica va a llegar. Entonces hay que abrazar la muerte, y es terrible decirlo, pero hay que abrazar la muerte. Eso es de alguna manera lo que él dice. Y de nuevo, un fragmentito del diablo a su sobrino, que no lo puedo evitar. Es un comentario cuando ya el pescado se les ha escapado, cuando de repente el hombre que querían atrapar pues ha ido al enemigo, ha muerto, y va hacia el otro lado y le dice el diablo, ¿te has fijado, el diablo grande al diablo pequeño, ¿te has fijado en esa tendencia de estos bichitos humanos hacia lo eterno? Si es que en el justo momento en el que iba a morir, de repente todas esas dudas que le fueron acompañando durante la vida, que decía esto, creo, no creo, ¿qué hago? Desaparecen. Y de repente, en ese nuevo estado, él está ahí y dice, sí, es que esto ha sido siempre así. Si es que esto es lo que yo era y lo que yo soy. Es decir, el ser aquí con el otro, que es lo que me faltaba, ¿no? Es decir, con la divinidad. Para que luego digan que Luis no es místico. Pero claro, me podrán decir, esto está muy bien, pero yo tengo 20 años y yo no me quiero morir. ¿Y qué pasa con todo lo que sucede? Y esto que vosotros os planteáis, que yo me planteo, también se lo planteaba a él, ¿no? Y dice, vale, si es que abrazamos la muerte es nuestra amiga. Pero, ostras, es que eso es muy duro y eso implica mucho sufrimiento. Y yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. Y él también lo pensaba. Y dice, yo soy consciente de que cuando tú le preguntas a un ateo, como yo era ateo, y yo lo pensaba, y le dices, ¿qué es la vida humana? Y dice, la vida humana es una cosa tremenda, llena de sufrimientos, ¿no? Lo que tenéis ahí. Y encima la más compleja de todas las criaturas, que es este ser humano, no solo sufre, sino que además causa sufrimiento. Y además tiene la capacidad de raciocinio para saber anticiparse al sufrimiento y sufrir más, pensando, pues me voy a morir. Pues madre mía, me voy a morir. ¿Y qué hago yo? Y encima es tan tonto de angustiarse pensando que se va a morir. Y esto está. ¿Y cómo puede uno responder a esto? Las conexiones suceden así. Estoy a la vez, ya les advierto que los que trabajamos en el área de teoría de literatura y literatura comparada estamos muy locos y muy mal de la cabeza. Entonces, a la vez, estoy trabajando en un texto, se lo comentaba ayer al profesor Segura, sobre nuevas tecnologías, sobre lo que se llama el nuevo humano que está por venir, posthumanismo, transhumanismo y unos líos muy raros. Y una de las cosas que se plantean aquellos que están en contra de la tecnología es hasta qué punto es bueno que el hombre deje de sufrir. Y la cosa graciosa es que aquellos que lo sostienen nombran a Luis y nombran sobre todo la evolución del hombre. Ya saben que tiene un fragmentillo sobre nuevas tecnologías. Bueno, nuevas tecnologías, lo que en aquel momento podían ser tecnologías y cosas por venir. También deberían tener en cuenta este texto, el problema del dolor. ¿Y qué dicen estas personas que están pensando, los que son antitecnología y los que son pro-tecnología? Pues los que son pro-tecnología dicen que por qué tenemos que sufrir los seres humanos y que por qué no alargar la vida hasta ser inmortales. Entonces, los que están desde el otro lado, por lo pronto ya dicen una cosa muy coherente, que es, los que tenéis dinero os estáis preocupando por alargar la vida y por no sufrir, mientras que con ese dinero podríais solucionar las causas humanas del sufrimiento, como es la desigualdad, los estados insalubres de ciudades, la pobreza. Eso solucionaría mucho el sufrimiento. Pero bueno, parece ser que la gente que tiene recursos prefiere pensar que la tecnología nos puede hacer otro tipo de seres humanos sin sufrimiento y sin muerte. ¿Y qué demonios seríamos nosotros sin sufrimiento y sin muerte? Vamos a decir, desde luego, poder evitar el dolor físico es algo maravilloso, bien, vale, pero un mundo sin sufrimiento, no sé si habréis visto, a lo mejor no, porque es una película un poco friki. Hay una película estupenda con Jim Carrey, sin que sirva de precedente, y Kate Winslet, que en español por alguna extraña razón alguien decidió traducir, y no me estoy metiendo con los traductores, bueno, un poco sí, Olvídate de mí. Entonces, claro, parece comedia romántica, pero no de la que... En inglés tiene un título larguísimo, Los fogonazos no sé qué, de una mente sin... No me acuerdo muy bien. Y es una película en la que de repente se inventa una tecnología para anular el dolor mental. Entonces, cuando alguien ha tenido una mala relación, una mala experiencia con otro, va a la tiendecita y le hacen pif y anula todo lo que tiene que ver con esa persona. Es decir, que si tú has estado, por ejemplo, 8 años de relación con alguien y has sufrido, hacen paf, y 8 años de tu vida que van fuera. ¿Y ese que sale de la tiendecita es el mismo que entró? Porque esto equivaldría a pensar que la persona es y no se construye. Entonces lo vuelvo a plantear. ¿Seguro que queremos una humanidad sin dolor?
Es decir, ¿cómo demonios consigo yo que un niño no me meta los dedos en el enchufe? Niño no meta los dedos en el enchufe, niño no meta los dedos en el enchufe, ¡plaf! Se lo voy a plantear. ¿Esto sirve para algo realmente? No. Si yo puedo decir, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, que fumar es malo. Hasta que uno no se ve que de repente no puede subir las escaleras o no tiene energía para y dice, pues es que a lo mejor esto de fumar no es bueno. Ahí está la cuestión. Eliminar el dolor, seguro. Y voy a lo siguiente. No sé qué tal se nos da esto de dejar para mañana las cosas, pero si tuviera uno todo el tiempo del mundo, no nos levantaríamos de la cama. Yo desde luego no lo haría. Entonces, ¿hasta qué punto lo de la vida eterna? Todo es muy complicado. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Y eso es lo que se plantea él. No, vale, de acuerdo, entiendo que el dolor es terrible, pero vivir sin dolor, ¿seguro que somos humanos sin dolor? Y me podréis decir, bueno, pero es que esto está muy bien a nivel teórico, vale, pero es que, como os he dicho, aquí lo que tenemos es un exfumador. Y todo eso que él dice a nivel teórico lo experimenta a nivel práctico. Supongo que sabréis algo de la vida de este caballero y sabréis que ya en la cincuentena, de repente, va y encuentra el amor de su vida. Y que este amor de su vida es una persona que al poco tiempo muere de cáncer. Y ahí tenéis al hombre que ha escrito teóricamente, tras la muerte hay una vida sobrenatural, la vida sobrenatural se puede verter en la vida natural, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis a ese mismo hombre diciendo, Dios mío, pero es que se ha muerto. La persona que yo quería se ha muerto. Y lo que no dice, lo que dice no es, oh, bueno, está en un lugar mejor. Dice, de hecho, eso se lo dicen a él. Utilizan sus propios argumentos contra él. Le dicen, no, hombre, pero no te preocupes, si tu mujer está en un lugar menor, en un lugar mejor, ella está bien, tal. Y dice, bueno, pero ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Es lo que tenéis ahí. Yo lo que quiero es que vuelva. Vuelve. Dice, y sé que lo que quiero tener es lo único que no puedo tener, pero es que esto es lo que quiero. Lo que quiero es que vuelva. Y lo que quiero es que la gente me deje de decir que está en un lugar mejor. Y que va a la vida sobrenatural. Pero si esto lo he inventado yo, si esto lo he dicho yo, lo tengo escrito. Dice, y el que piensa, que me hablen de teología está muy bien, pero el que piensa que esto consuela, es que no tiene ni idea. Entonces, la persona que escribió ahora está experimentando. Y desde luego la sensación no es lo mismo. Dice, ¿por qué lo dice ahí? Dice, lo que echo de menos son las bromas, el ir de la mano, lo que echo de menos es la vida biológica, la vida natural. De la otra no me preocupo, que ya está en la otra, pues, pero ¿y dónde está? Y yo la quiero y que venga. Y a partir de ahí sucede algo tremendo. Y es que esta persona se da cuenta mucho tiempo después de que ese sufrimiento era necesario. Y ya con el tiempo pasado, lo que dice es que de alguna manera el amor que sentían el uno por el otro era demasiado perfecto. Y dice, esto es como una especie de broma. Dice, ahora seguro que ha estado pensando Dios, pues ahora que esto del amor se os da tan bien, venga, que podemos con el siguiente punto. Y el siguiente punto igual es, ¿no? Pues el de la pérdida. Y de repente, lo tenéis ahí en la última parte, todos los amantes lo saben, que el amor siempre va con la pérdida, porque sin pérdida no habría amor. Si todos nuestros días fueran felices, ¿cómo sabríamos lo que es la felicidad? Entiendo la felicidad porque hay una tristeza. Entiendo lo que es estar bien porque por contraste sé lo que es estar mal. Entiendo lo que es estar acompañado porque sé lo que es estar solo. Si eliminas toda la parte negativa, ¿cómo vas a saber que lo otro es bueno? Es decir, no puedes saberlo. Y ahí lo tenéis, ¿no? Ese hombre diciendo que a nivel teórico había dicho hay una vida tal, otra vida tal, la muerte en realidad es la llave, y de repente se da cuenta de que la muerte cuando te pasa al lado dices, ostras, pero es que yo quiero que venga, y yo quiero esa vida que he dicho que no era importante, pero la quiero. Pero también ese momento en el que llora y dice, pero Dios mío, pero ¿tú qué clase de Dios eres? Es decir, que yo he visto cómo se le iban rompiendo los huesos, cómo aullaba de dolor, porque el cáncer que tenía era cáncer de huesos, aullaba de dolor. Y esto tú lo has permitido, ¿y qué clase de Dios permite esto? Entonces, cuando eso se amaina, es decir, la persona, el académico empieza a poner las cosas en su sitio y empieza a razonar. Empieza a darse cuenta de al menos tres cosas. La primera la tienen ahí, ¿no? Que de alguna manera la experiencia del amor existe porque existe la experiencia del dolor y de la pérdida. Pero también que nadie responde a la puerta, que uno puede gritar, Dios, ayúdame, o hazme caso cuando está enfurecido. Pero al igual que yo no abriría a mi vecino cuando está ahí dándole como loco,
Pues a mí Dios en ese momento no me respondió. Pero apareció después. Apareció después cuando yo entendí esto. Entendí que sin dolor no hay amor. Y también otra cosa que es tremenda, y que esto es lo que hace de Luis un individuo impresionante. Y es que en determinado momento empieza a plantearse, y yo ahora que he vivido esto, y de ahí la importancia de la experiencia, lo que yo decía, el nivel vivencial, y ahora que yo he vivido esto, me siento muy culpable. Porque a lo mejor, cuando he encontrado a otros que estaban como estoy yo ahora, no les he juzgado bien. A veces cuando yo venía a un hombre o a una mujer que decía, pues mi marido ha muerto, mi mujer ha muerto, y decía, bueno, pues supéralo. O cuando la superaban decía, anda, que no lo ha superado, mira que pronto la ha superado. Y de repente ese hombre que ha sufrido, que ha perdido el amor, se olvida de ese ego, no es egocéntrico, y empieza a pensar, pues a lo mejor yo no he tratado muy bien a los demás cuando los demás estaban en esta tesitura. Y claro, lo siguiente es la consecuencia. Yo a lo mejor no he juzgado bien a aquellos que estaban sintiendo esto que yo siento ahora, pero puesto que esto yo lo siento ahora, esto va a hacer que a la siguiente persona yo la pueda acompañar en el camino. Y ahí está la cuestión. Dice, sí, he sufrido como un perro. He llorado, he gritado. He dicho, ¿por qué me estás haciendo esto, divinidad? Dios, ¿qué haces? Pero esto a lo mejor era necesario para guiar al siguiente. Entonces, esta idea de guiar al siguiente es lo que de alguna manera yo encuentro o he querido encontrar en la parte de producción. Está obviamente en la producción teórica, pero está sobre todo en la parte de la producción ficcional. Esta idea de plasmar ese conocimiento por el que este individuo concreto que ha vivido una montaña rusa. Es decir, esto me pasa, ¿qué hago, no hago, creo, no creo? ¿Qué es este Dios? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Qué hago? Entonces, de alguna manera, esta gran montaña rusa, este proceso tan complicado, necesita contarse. Y eso es lo que he puesto ahí, una idea de saber algo y decirlo. Esto no es una frase de Luis, es otra de las cosas que estoy haciendo a la vez, pero que se relaciona, porque todo se relaciona, claro. Y esto es una frase de Friedrich Schlegel, romántico alemán. No se puede entender el concepto del mito moderno, ni de la alegoría, ni del símbolo, sin el romanticismo, y particularmente el romanticismo alemán. Y aquí tenemos esa frasecilla de Schlegel, que parece una tontería, esto lo podía haber dicho mi primo, pero no. Esto lo dice Schlegel para cuando contrasta, por un lado, lo que él llama los saberes científicos y los saberes humanos. Y él dice que no merece la pena justificar dialécticamente según qué cosas. Dice, lo que uno tiene que hacer, si tiene su visión del mundo, si lo tiene claro, lo que tiene que hacer es, una vez que lo sabe, decirlo. Es decir, ya decidiremos, ya cuando el siguiente ser humano reciba esa información, ya verá si la justifica, si no la justifica, si sirve, si no sirve. Es decir, lo que tú no puedes hacer es saber algo, decirlo y dialógicamente tratar de imponer y decir esto que a mí me ha pasado es verdad. Porque lo que te ha pasado es tu experiencia. Y lo que tienes que hacer en la misma línea es guiar al siguiente. Es decir, no decirle, lo que sientes es esto. No. Entonces, lo que hay que hacer es saber algo y decirlo. No dialécticamente tratar de imponerlo. Es decir, no podemos. Y esto es de alguna manera lo que creo que sucede con Luis. Y el problema aquí es cómo decirlo y en qué forma de decirlo. Porque parte de aquel jovencito que decide dejar de creer, que no lo tiene claro, que siente aversión a, parte de eso tiene que ver con obligar al otro. Es decir, que también lo estábamos comentando antes. De repente tenemos una situación en la que él mismo, esto lo tengo en español por alguna extraña razón, no encuentro mi original inglés, así que estos textos siguientes los tengo todos en español. Sí, lo siento. Pero bueno, aquí tenemos eso, a un Luis diciendo, es que recuerdo con horror cuando me decían, tienes que creer y tienes que ir a la iglesia. Y yo no podía con ello. Entonces yo no voy a hacerle eso a otro. ¿Y cómo tratar de verter esto que yo sé que puede ayudar a otro? ¿En qué lenguaje? Y es lo que ahí tienen, ¿no? Dice, todo esto que me resultaba a mí tan difícil, que te decían, debes sentir a Dios, compadecerte de que es Jesucristo, tienes que creer. ¿Cómo lo puedo yo ahí poner? Y si proyectándolo todo en un universo imaginario, y añado yo aquí, simbólico. Es decir, consigo que el otro, que está pasando por una situación parecida a la mía, de no sé qué siento, no sé qué creo, a lo mejor esto le ayuda. Es decir, ¿cómo hacerlo? Es
Pues creando ese universo imaginario que no se parezca al sermón de la Iglesia. Y a lo mejor así consigo evitar esa sensación que yo tenía y que me congeló durante tantísimos años. Y esto me lleva a lo otro, a algo que ya hemos tocado aquí, y es la idea del mito. Ya veis que el mito al principio no era del agrado de Lewis, luego ya sí. Y aquí, este es unos fragmentos de un poema de Tolkien que conoceréis bien. Aquí habla Tolkien de esa oposición entre un Lewis antimítico y un Tolkien que es él, un filomito que es él, que es Tolkien, promítico, ¿no? Entonces, de repente tenemos un misomito, que es Lewis, viendo el mundo matemático, frío, el mundo del desierto de los hechos, y un Tolkien viendo muy claramente que el mundo está tejido, que el ser humano ha humanizado el entorno a través de historias míticas. Y que de repente, cuando miramos alrededor, lo que tenemos, no sé si es o no la realidad, pero son nuestras construcciones míticas sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros. Y eso, en un principio, era ajeno a Tolkien, a Lewis. Pero como recordaréis, hay un cambio. Y eso también lo dice el mismo Lewis. De repente, aquel hombre que no gustaba del mito ni de leerlo, y tampoco de escribirlo, gusta de leer el mito, de entender el mito, se siente emocionado y escribe. Y decide escribir mitos. ¿Por qué? Porque el mito de repente le parece que es el medio de hacer que la realidad que tenemos automatizada se nos revele, ¿no? Que de alguna manera es lo que tenéis ahí. Es decir, si el pasaje de realidad te cansa, mírala, me he dejado las comillas, si el pasaje de realidad te cansa, mírala a través del espejo. Cuando comemos pan, oro, caballos, manzanas o a los propios caminos dentro de un mito, no nos escapamos de la realidad, la redescubrimos. Ahí está la cuestión. Y entonces a lo mejor yo no voy a ir a la gente diciéndole, o bueno, sí lo he hecho en mi parte teórica, ¿no? Lo he hecho en mis reflexiones sobre teología, lo he hecho en mis charlas de la radio. Pero otra manera, contando estas historias simbólicas, míticas, puedo conseguir que la gente entienda lo que a mí me sucedió y que eso a lo mejor les ilumine el camino. Y de repente tenemos eso, tenemos un Lewis que opta por la fantasía, que opta por el mito y que ve que ese es el camino para ayudar, sobre todo a según qué públicos, a que redescubran lo que a él le llevó tanto tiempo y tantos altibajos de redescubrir. Y no tenía previsto hablar de ello, pero yo no sé si es una buena idea retomar un poco, porque sé que ha surgido en la conferencia de Guillermo Espíritu, sé que esta mañana también lo hemos retomado, la oposición esa entre el concepto de mito que tiene Tolkien y el concepto de mito que tiene Lewis. Hasta ahora hemos visto que de repente se igualan, ¿no? Tenemos un Lewis antimito, un Tolkien promito, y luego de repente Lewis también se acaba convenciendo y acaba viendo que esto es el lugar, esto es el lenguaje. Pero desde luego lo que producen no tiene nada que ver, y ya sabéis que ahí hay una cierta controversia. ¿Y por qué de repente se me ocurre hablar de esto? Porque antes, de repente, he leído el fragmento que nos ha dado Eduardo, donde dice Tolkien, me disgusta la alegoría consciente e intencional. Sin embargo, todo intento de explicar el contenido de un mito o de un cuento de hadas debe recurrir al lenguaje alegórico. Y luego ha dicho el profesor Santamaría, la alegoría no es cosa de Tolkien, es cosa de Lewis. Y es que es verdad que aquí hay un problema. Aquí hay un problema desde los dos puntos de vista. Y ya sabéis que cuando Tolkien leyó las Crónicas de Narnia o el borrador, lo detestó. Lo detestó, entre otras cosas, porque, claro, a mí también me pasó. De repente lees las Crónicas de Narnia y dices, pero Dios mío, una niña con un fauno, ¿a dónde se la lleva? ¿De copas? ¿Qué es esto? Claro, o lugares peores, que esto es un fauno. Pero, ¿esto es para niños? ¿Estamos locos? Claro, y esto que me pasa a mí le pasó a Tolkien. Me dice, esto es una mezcla de mitologías, no tiene el más remoto sentido. Recordad las palabras del profesor Santamaría diciendo, hay que buscar el modelo que es el de la épica y la idea de un mundo coherente y ficcional perfectamente construido. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que el punto de vista de Lewis es un punto de vista totalmente pragmático. Tenemos que entender que también Lewis fue niño, y que el momento más feliz que recuerda de su infancia, antes de que también le sacudiera la muerte, en este caso de su madre, es cuando de pequeño leía cualquier tipo de libro de mitología, de fantasía, todo lo que caía por sus manos, y lo leía mezclado,
sin el conocimiento técnico de decir esto pertenece a tal, esto pertenece a cual, esto es un género alto, género bajo, esto es mitología griega, esto es eslava. Todo mezclado y disfrutando de una inocencia que ya no volvió a tener. Entonces, resulta tan raro que cuando quiere escribir y provocar en el otro esa pasión que él tuvo, mezcle. ¿Tan terrible es? Por supuesto, si uno compara las Crónicas de Narnia con cualquier otro tipo de texto con presencia de mitos, dice, pues aquí has mezclado muchas cosas, pero la verdad es que las Crónicas de Narnia en sí mismas tienen una perfecta coherencia interna. A veces es la no coherencia, pero la no coherencia también es un tipo de coherencia. Entonces ahí está la primera cuestión, ¿no? La siguiente cuestión que le achaca a Tolkien. Es decir, es que esto, estás hablando de cristianismo, eso que quería evitar Tolkien a todas luces. Bueno, pero es que si uno lo piensa, la mayor parte de los mitos que conocemos, los mitos antiguos, son religiosos. A nadie le dijo a Homero, Homero, no hables de esto, que esto es religión. Quizás como a partir de entonces han surgido mitos nuevos, porque sí que surgen mitos nuevos. Por ejemplo, en la época, en el barroco, de repente surgen mitos. Hay un libro maravilloso que se llama Mitos del individualismo moderno, que habla de Don Juan, Robinson Crusoe, una serie de mitos modernos literarios, ¿no? Y también hoy en día podemos considerar que nacen mitos modernos. Es decir, creo que estamos todos los días con la tele y viendo zombies, y eso no es griego. Nacen mitos modernos. Lo que pasa es que es verdad que ahora parece que los mitos no están relacionados con la religión. Entonces, pero no tiene por qué ser un problema. Para Tolkien sí lo era, ¿no? Pero pensad, al fin y al cabo, en la gran intención pragmática que tiene Lewis. Es decir, Lewis no quiere evangelizar a nadie, no coge las Crónicas de Narnia y va por las puertas. Hola, ¿tiene usted 10 minutos para hablar de las bondades de Aslan? No. No. Es decir, pero siguiendo esa misma idea de yo he vivido esto y estoy tratando de explicar mi vivencia en términos simbólicos para que alguien viva de una manera más fácil aquello que viví yo, ¿por qué no verter eso en términos simbólicos, en una narrativa simbólica? Y en último término, volviendo a esta frase de Tolkien, la alegoría. Goethe, y es que los alemanes sirven para un roto y para un descosido, Goethe decía que la alegoría era la hija de la inteligencia, que de alguna manera era la traslación de un concepto racional, finito, ya establecido, en imágenes para entenderla mejor. No sé dónde lo he leído porque no iba a hablar de esto, pero el ver este fragmento de Tolkien me ha recordado otra frase de Lewis. Y Lewis decía, ¿cómo voy yo a hablar en alegorías si no entiendo? Si no entiendo racionalmente, conceptualmente, lo del Dios cristiano, es que no puedo. Es decir, lo que hago es trasladar una simbolización en otra simbolización. Y de hecho él mismo lo plantea. ¿Qué hubiera sucedido si en un mundo como Narnia hubiera un Salvador? Como podría decir, ¿qué hubiera sucedido si en el contexto de los dioses nórdicos hubiera un dios que muere para salvar a otros? Y entonces el mito hubiera sido el de Balder. ¿Qué pasa en el contexto grecolatino si tengo ahí un dios que? Entonces, no puede haber una alegoría si no hay una comprensión y una conceptualización racional. Y de verdad que los alemanes sirven para todo. Es decir, porque precisamente también el mismo Goethe decía, el símbolo, por el contrario, no es hijo de la inteligencia, es hijo de la imaginación, de la fantasía. Y ahí la idea y la imagen son indisolubles, de tal manera que lo que me llega de forma simbólica no puede ser explicado. La explicación es la alegoría, claro, pero cuando yo explico algo alegóricamente lo destrozo. Como decíamos esta mañana, que deshacer las partes, abrir el cuerpo para ver cómo funciona, lo que nos hace es matarlo. Si yo ahora mismo quiero saber cómo funciona el ser humano y decido cogerles a uno de ustedes, que no se preocupe que no va a pasar, y diseccionarlo, digo, sí, pues mira, esto iba conectado aquí, pero ya no me funciona. Como cuando uno abre una radio preguntándome, ¿y cómo va esto? Y luego ya no hay manera de recomponerlo, incluso si lo recompones te sobran piezas. Yo no sé cómo ha sucedido. Es decir, hay un algo en el todo que solo se puede aprender simbólicamente. Y ahí está la cuestión. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay en Lewis no puede ser alegoría, y lo dice él mismo, si es que yo tendría que comprender algo racionalmente y verterlo en términos simbólicos, pero es que no lo comprendo. Y lo que hago es reformularlo simbólicamente. Es decir, yo cuento la historia, como esta historia no se entiende, cuento otra historia, y cuento otra historia. Y no hay manera de traducirlo a un lenguaje lógico, racional. Es decir, no hay manera de que, si esto fuera una alegoría, yo podría quitar el ropaje y tendría el concepto, pero no lo tengo, no tengo ni idea, no puedo, esto es inasible, es simbólico.
Lo cual, estamos en este terreno, ¿no? En el terreno del mito, en el terreno de la fantasía. Y esto implica que hay que defender esto, y que tenéis al sesudo profesor que tiene obras teológicas defendiendo que es necesario para según qué cosas, o para todas, hablar míticamente, incluso dentro de la literatura, escoger a veces el género más absolutamente desprestigiado del mundo. La fantasía, la ciencia ficción. Y ahí tenéis de nuevo la misma idea una y otra vez hablando de la fantasía. La fantasía, sí, he copiado la misma cita, no sé qué he hecho. Es la fantasía la que nos permite ver de una manera más clara lo que nos rodea. A veces lo que nos rodea está delante de nosotros y no somos capaces de identificarlo, pero contado de otra manera es cuando lo identificamos. Decimos, ¡ay! Lo que le pasa a ese del cuento me pasa a mí. Incluso más la ciencia ficción, ¿sí? Todavía género más apaleado, ¿no? Y ahí es cuando dice Tolkien, dice Lewis, pues hay cosas de las que uno quiere hablar y solo puede hablar en términos de fantasía extrema o ciencia ficción. Y te da este género más posibilidades de hablar de verdades humanas profundas que no podrías hablar en un género realista. Y de hecho yo, que lo que quiero es escribir algo que tenga esta vena religiosa, mi salida natural, lo tenéis ahí, la salida más natural para escribir una novela religiosa, sin los matices de la práctica eclesiástica ni el rollo, entre comillas, de iglesia, que tanto le preocupaba, dice, es la ciencia ficción. Y en último término, y aquí Lewis coincide con muchísimos científicos posteriores, que de repente en el cosmos es una nueva religión, el mismo Einstein dice, mi religión es cósmica, pues lo mismo nos dice Lewis. Dice, sí, si no son incompatibles. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tienes una religión que sea cósmica. Y ahí está la cuestión, ¿no? Y ahí está la importancia. Y de repente eso que habíamos visto a nivel teórico lo tenemos en esos libros, ¿no? Y tenemos ahí un Aslan, que resulta que es una transfiguración simbólica del concepto de la redención cristiana y del sacrificio del Dios. Y tenéis ahí al Cordero, que les dice a los niños, obviamente el Cordero es otro símbolo muy claro, les dice a los niños, estáis buscando a Aslan, pero es que en vuestro mundo también hay camino para Aslan. Es decir, este es un mundo y el vuestro es otro. Esta es una narrativa, esa es otra. Es decir, igualmente eficaces. Es decir, y a través de esta podéis llegar a la otra. Es decir, pero esto no es una alegoría. Te estoy contando de otra manera. Es una recreación simbólica. O, por ejemplo, la cuestión del dolor. En vez de un fragmento sesudo sobre el dolor, aquí tenéis este fragmento del... y ya con esto termino, lo prometo, del caballo y su muchacho, que no sé por qué razón es una de las obras menos leídas dentro de las Crónicas de Narnia. A nadie le gusta. Pues a mí me encanta. Y tenéis ahí un fragmento en el que el león se encuentra con el protagonista y le dice el protagonista, pero llevo unas páginas sufriendo muchísimo, sufriendo una barbaridad. ¿Dónde estabas tú? Y dice, ¿dónde estaba yo? ¿Estabas en un río? ¿Estabas a punto de ahogarte? ¿Quién te crees que te envió la barca? ¿Estabas a punto de...? ¿Quién te crees que te sujetó? Y claro, es cuando entiendes, de acuerdo, he sufrido mucho, pero es que lo que ha sucedido es que ha habido una mano que me ha evitado un sufrimiento peor. Es decir, claro, la divinidad, el león no me va a cambiar el sufrimiento peor por una playa en las Bahamas. Es decir, algo tengo que poner yo de... Y ahí está la cuestión, ¿no? Es lo que le va diciendo, dice, ¿tú quién crees que te ha salvado de la muerte? Dice, ¿habrás sufrido? Sí, claro, pero es que el otro era la muerte. Yo he estado ahí, yo era la mano que te lleva. Es decir, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero si no, esto no hubieras podido con ello. Entonces, algo tienes que poner tú de lo tuyo, ¿no? Entonces, esa es una magnífica manera simbólica, narrativa, de explicar, porque es, igual que teníamos el fragmento en el otro lado, porque es necesario en el hombre. Porque entonces tú no habrías, que me vas a echar los perros, que vas a decir la divinidad, maldita sea, como decía Luis, ¿por qué estás haciendo esto, Dios? Pero he estado ahí y tú no te has dado cuenta. Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que lo he dicho hasta ahora, y para que veáis que es verdad que he terminado, bibliografía, creo que ilustra la problemática, ¿no? Tenemos a un hombre que tiene una gran cantidad de facetas que se interconectan y, sobre todo, tenemos esa parte de vivencia personal que se filtra en todo lo que se escribe y que va cambiando porque todos vamos cambiando y que se va haciendo más duro y más blando también con cada sufrimiento y con cada problemática, creando un mundo que es fascinante y que incluye esa obsesión
que no es una obsesión, que es la conciencia plena de lo que significa una muerte que no es una muerte, que es una vida, y que está en el terreno de la religión, tanto las paganas como la cristiana, y que se vierte y cambia lo que es lo humano, para bien y para mal. Y eso implica una serie de cuestiones, implica la existencia, esa idea del abrazo de la muerte, que es tremenda, pero también implica la idea de un sufrimiento que tiene que estar ahí para que nos vaya formando como seres humanos. Y todo eso, además, plasmado eso en la parte teórica y en una alternativa, buscando que no le pasara lo que le pasó a él, ¿no? Los sesudos sermones de la Iglesia, pues algo que pueda ser enganche, no para obligar a creer, que ahí está la cuestión. Yo creo que esa es la confusión. Aquí no te está diciendo Luis, mira, vengo a evangelizarte. No, si te ha pasado esto, a lo mejor esto te ayuda. Y si no te ayuda, cada uno tiene su camino. Y bueno, yo creo que eso es todo. No sé si he ido muy deprisa, no sé si voy bien de tiempo o mal, no sé. Sí, sí, estupendamente. He empezado yo y también, de nuevo, tenía aquí cosas que no he mirado, no sé. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por esta intervención esclarecedora. Yo creo que a mí personalmente me ha abierto los ojos ante una nueva cuestión en la obra de C.S. Lewis que yo no tenía para nada presente y me gustaría, bueno, a ver si hay tiempo después para que me vayas contando un poco más acerca de determinados conceptos, para que me vayas iluminando sobre esto, porque de verdad estoy a punto, creo, de cambiar mi apreciación de C.S. Lewis por completo. Bueno, no, que quiero dejar paso a las preguntas del público en primer lugar y después, si eso, pasamos a este tema. ¿Tenemos los micrófonos por ahí? Hola Sara, bueno, en primer lugar decirte que a mí me encanta C.S. Lewis y me ha parecido tu intervención... Ya somos más. Sí, deliciosa, diría que Muchas deliciosa gracias. y bueno, coincido con Martín, si hasta ahora me gustaba C.S. Lewis, después de escucharte creo que todavía más, sinceramente. Pensaba que conocía mucho a C.S. Lewis y me he dado cuenta que no conozco nada. Pero eso a mí también me pasa, ¿eh? De repente releyendo y dices... Sí, simplemente ahí pues por comentar una cosa, ¿no?, que me ha parecido importante, sobre todo siguiendo la línea del propio Luis y su encuentro con Dios y con la fe, ya que has mencionado The Horse and His Boy, ¿no?, este libro que es un gran desconocido. A mí hay una cosa que me encanta, ¿no?, que es cómo el hombre, el niño, tiene miedo a un encuentro frontal frente a Dios, y por eso cuando el niño está a las afueras de la ciudad, Dios, Aslan, se presenta ante él para protegerle en la noche, pero en la forma de un gato, ¿no? Esa necesidad de lo cotidiano para poder sentir pues esa tranquilidad, porque quizá el encuentro con Dios es lo que al propio Luis le hubiera asustado, ¿no? Y era una reflexión justo que estaba haciendo mientras te estaba oyendo, ¿no? Esa necesidad que quizá era la propia de Luis. Y bueno, pues sin más, ¿no?, que me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fíjate, de nuevo, qué fácil es trasladar cosas muy complejas en términos tan aparentemente simples. Eso que tú has dicho, seguro que el profesor Espíritu a lo mejor ha hecho la conexión. Eso tan tonto que tú has dicho, de que el niño no está preparado para, es lo que se llama la teoría de la acomodación. Y es una teoría que sobre todo está muy presente en la Edad Media y se retoma sobre todo con la cuestión de los mitos creo recordar que en el 17-18. Ahora mismo no te lo puedo decir. Y la teoría de la acomodación dice que efectivamente el ser humano no está preparado para. Y que ahí Dios, haciendo ese ejercicio de cesión, se presentan formas que el ser humano puede asimilar. Y ahí lo tiene, simplemente el niño está asustado y viene un gato. Y es la forma más absolutamente tierna. Es que era un hombre tremendamente tierno. Yo no sé si... Ahí he hablado de las cartas, pero son las cartas adultas. Pero luego tiene Luis unas cartas a los lectores de Narnia. Y les trata con un absoluto respeto a los niños. Y él siempre lo dice, aquí hay un error de base muy gordo. Dice, si el niño es el lector más absolutamente inteligente que hay. Dice, los tontos somos el resto. Dice, y es el lector al que hay que respetar más. Y el niño ve cosas que tú no ves. Y él se trata con una absoluta dulzura. Y mira, eso es... Ahí está la cuestión. Pues es un autor que te enamora. Yo no soy experta en Luis, pero de repente pues tiras del hilo y quieres más. Pero es un autor al que hay que dedicar toda una vida. Pues ya no te preocupes si de repente dices, pues no lo conocía, ya, no pasa nada. Me uno a lo que dijo Martín.
presentas Lewis de una forma que lo hace mucho más deseable. Porque Muchas gracias. el Pero no es mi mérito, de verdad que el Lewis que yo adoro desde siempre es el de Cartas del Diablo a su sobrino. Es que es Para mí es el culmen. El culmen. Pensaba en dos pequeñas cosas que sería demasiado largo. Cuando él habla que si uno acepta esta cosa más vasta, hay algo en sí que tiene que morir. Mientras leía los textos, pensaba que si lo formuláramos en términos personalistas, se entiende mejor. Lo que muere no es la vida orgánica, simplemente. Es el individualismo, o sea, el individuo como aislado, ¿no? Y lo que nace, a prescindir es la persona se transforma en persona, ya no individuo, ¿no? O sea, como persona siempre tiene a alguien de frente, por lo tanto comunional. Así que muere el egoísmo y renace la capacidad de relación, a prescindir de las otras muertes y vidas, ¿no? Pero la última cosa, porque estoy muy sorprendido con la cuestión de la alegoría, y yo no soy competente en materia, porque sigo siendo dogmáticamente tolkienista, tal vez sea en el fondo una cuestión de gusto de parte de ellos, ¿no? Porque al fin de cuentas, Lewis, por más que lo queramos vender como oxfordiano, es un irlandés. Y el irlandés tiene una sensibilidad radicalmente diferente ante todo respecto al inglés, ¿no? Es mucho más directo. Hasta el humor irlandés es mucho más... cruel. Sí. ¿No? Tal vez sea también el temperamento de Tolkien, que es mucho más tímido, que prefiere las cosas por pura alusión, ¿no? Y que, dejando de lado lo que sea alegoría o no, Lewis en cierta forma es predictable, ¿no? Es más explícito. Y Tolkien prefiere las cosas que no sean para nada explícitas cuando habla de temas muy altos. Él quiere que solamente la historia misma revele algo, sin que haya más hints que eso, ¿no? Así que posiblemente sea una cuestión de acentos por sensibilidad, por preferencias. Sí. No... Sí, es muy probable, porque además empiezo por la segunda cuestión, así la enlazamos. Estoy recordando ahora mismo que decía usted esto, y estaba recordando cuando en un texto, en algún lugar, discutían sobre el tipo de narrador. Y lo que Tolkien le achacaba a Lewis es que era demasiado directo. Y Lewis le voy a decir, pero si soy yo quien está contando la historia, ¿por qué no voy a ser yo? No, obviamente, el escritor, ahí ya sabemos que están los pasos de ficción, ¿no? Pero ¿por qué no puedo utilizar yo un narrador externo que le cuente una historia al niño? Pero si es que hay un narrador que le está contando una historia. Mientras que Tolkien optaba por esa idea de un narrador más minimizado, más impersonal, que el hecho se viera frente a la idea de que eso era una historia contada. Es decir, más buscando el paralelismo con la historia. Sí, y Lewis decía, pero si con respeto estoy contándole una historia a un niño, ¿cuál es el problema? Así que yo me haga presente de manera narratorial dentro del relato. Entonces, probablemente sí, hay una idea de yo quiero contar esto, ¿cuál es por qué? ¿Por qué no? Hacia adelante. Entonces, sí, hay una... Voy. Y sobre la primera cuestión, a lo mejor no he hecho suficiente énfasis en ello, pero sí, claramente, aquí hay una idea, y esto está en muchos místicos, por eso mi gracia, y de nuevo también está en Zambrano, es otra persona que ha hablado muchísimo de esto. Es decir, que hay un problema con el individualismo. El individualismo es un concepto moderno. Mientras que a lo mejor el ser humano se hace humano cuando se hace criatura, que es cuando cede ese individualismo, ese egoísmo, y se hace persona con el otro. Y esa es la cuestión, y por eso ese Luis que de repente dice, pues sí, se me ha muerto la mujer, y de repente se plantea, ¿y a los que se ha muerto la mujer yo cómo les he tratado? Mientras que a lo mejor uno diría, déjame en paz, que es que bastante tengo yo con lo mío, como para pensar en los demás. Y no, un hombre que se transfigura, que vive eso, lo asimila y dice, ¿y cuando este señor qué le había pasado? ¿Yo qué le dije? Y ahí está. Es decir, el propio dolor te ha hecho camino para con el otro. Entonces has pasado de ser individuo
a ser criatura con el otro, tanto el otro de arriba como el de abajo. Entonces sí. A lo mejor no lo he... Me parecía siempre más fácil hablar de lo de la vida orgánica, pero no. Y a eso me refería con la idea de que la vida sobrenatural espiritual puede estar en la tierra. Es decir, que tú ya puedes, limitando, y además hay una frase estupenda en la que lo dice, es que aquel que busca a Dios pero lo hace desde el yo, es que no lo encuentra. Dice, cuando te olvidas de ti es cuando encuentras lo que buscas. Viene narrada como una reina dulcísima, generosísima, interesada a los otros. Durante todo el libro uno escucha la voz de Aural, pero no. Y parece que es la perfidia hecha persona. En cambio, todos los demás la percibían diversamente. Sí, yo no sé eso. Sí, no sé si... No sé. Se me acumulan las preguntas, gracias. No, solamente hay una cosita. A ver, el problema quizá en la disparidad de cómo concibe el mito Lewis y Tolkien procede de... Lewis hay un momento en el que dice en sus diarios que para Tolkien lo que pone en marcha un mundo posible es la palabra. Es decir, una de las asociaciones de mitos como logos, y por tanto logos como verbum, como palabra, y logos como designio, como diseño artístico completo, ¿no? Es muy elocuente que Lewis no conciba nunca una mitología, y mucho menos un mito cosmogónico. O sea, en Lewis no hay un inicio de la historia. Ni siquiera el sobrino del mago comienza con la creación del mundo al estilo de que puede empezar el Ainulindale, ¿no? En Lewis lo que comienza una historia, según sus propias palabras, es una imagen. Dice, vino a mi cabeza la imagen de un fauno cargado de regalos en un bosque nevado y yo tuve que inventar una historia que diera coherencia a esto, ¿no? Entonces, la diferente fuente de inspiración, una inspiración filológica en el sentido más fuerte de la expresión, de un amor a la palabra y de un amor al designio que encierra y por tanto a la semilla de una historia que se puede desarrollar, como es el caso de Tolkien, es distinta de la filología en Lewis. En Lewis la filología es muy intuitiva, es muy irlandesa, y al ser imaginaria, al ser icónica, tiene mucho de argumental. En Tolkien el argumento es, y voy a decir una cosa que puede parecer chocante, pero en Tolkien el argumento es muy secundario. Lo importante para Tolkien es qué idioma hablan los personajes y de qué manera el modo en que hablan establece un choque cultural. Nosotros percibimos a Theoden a través de los ojos de Merry y la colisión de trenes culturales está ahí, en el modo en que utilizan las palabras. Bárbol está asombrado de que para Pippin colina sea un monosílabo y por tanto es una palabra poco adecuada para designar algo que lleva siglos allí. Decirte mi nombre implicaría contarte una historia porque mi nombre siempre está creciendo. Este tipo de concepción es lo que creo que arroja un poco de luz, no tanto en un out, es decir, Lewis creaba de esta manera porque esto era mejor o Tolkien creaba de esta otra, sino que eran diferentes maneras idiosincrásicas y personales de un acercamiento a lo que el mito es, que por tanto explica que Tolkien fuera filomito desde crío, porque había aprendido que el significado está como la potencialidad de la semilla ya en la palabra, mientras que en Lewis esa imaginación es imaginativa, es, digamos, icónica, parte de la imagen que aparece como conversión fantasmata, dirían y de la idea de narración, ¿no? Efectivamente. Claro, y puede ser, sí. El problema es action, not words, en Lewis. O sea, es, como diría Def Leppard, es poner a la gente a hacer cosas. Sí. El fauno está aquí en mi mente, de repente aparece, ahora haz algo. En eso es muy aristotélico, es el obrar. Sí, estaba pensando sí, que si Tolkien concibe en la idea de mitos como logos, desde luego Lewis, mitos como fábula aristotélica, mitos en el sentido aristotélico, claramente, en historia. Vale. Muchas gracias, solo era... Gracias a ti. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, gracias. Simplemente una cosita sobre la alegoría. Posiblemente hay una diferencia, no sé si de palabras a la hora de expresar lo mismo, o quizás vaya un poco más allá de un conflicto
entre lo que piensa Tolkien y lo que piensa Lewis sobre alegoría. Pero de todas formas, a mí lo que... Bueno, porque Tolkien dice que la alegoría es la imposición por parte del autor sobre el lector de... Un significado, sí. Claro, en ese sentido, yo entiendo mucho mejor que a Tolkien le guste, y a mí me parece estupendo, lo que él llama adaptabilidad. Es decir, yo pongo esto, usted adáptelo. Que quiera ver que si quiere ver en los orcos, no sé qué, allá usted. Que quiere ver en Saruman, no sé, allá usted. Es decir, cómo la recepción por nuestra parte de lo que es la obra de Tolkien, ¿no? Yo me quedo... A mí me gusta mucho lo de adaptabilidad. Hombre, evidentemente, un mito, en cuanto que es una construcción simbólica, está siempre sujeto a adaptabilidad. Es el plan, ¿no?, que sea hermenéuticamente interpretable, no con un significado alegórico fijo. La cuestión es que quizás, en el caso de Lewis, tenemos una clave demasiado fuerte y demasiado presente, previa a la lectura. Es decir, a lo mejor en un mundo en el que no fuéramos cristianos y no supiéramos del cristianismo, no nos sucedería eso. En un mundo en el que yo tengo muy claro qué significa Edipo antes de leer Edipo, pues tengo un problema. Sí, pero para el griego, cuando veía representado Edipo, no era un problema. Claro, ahí está la cuestión. Quizás es verdad que precisamente por esta capacidad de ser mucho más directo de Lewis, de la que hablábamos, y porque Tolkien quizás es más ausente, deja el producto simbólico ahí, no ha abierto las interpretaciones, quizás esa capacidad parezca más identificable con las obras de Tolkien que con las de Lewis. Pero quizás el problema de Lewis no es que se trate de dirigir al que lee. Es decir, ahí puede leer el que quiera, también la interpretación está sujeta. Precisamente la idea pragmática del mito está sujeta a que uno puede leer una cosa y otro puede leer otra. Pero el problema es que hay una clave interpretativa muy fuerte previa a la lectura y que todos leemos eso. Pero él no dice, además se lo planteó un niño de estas cartas de los lectores de Narnia. Dice mi hijo que si usted está hablando de Cristo cuando escribe, dice, no, yo estoy diciendo qué sucedería si en Narnia hubiera un Salvador. Claro, Salvador ha habido aquí, aquí y aquí. Y hay uno que es omnipresente, que es el de nuestra propia religión. Entonces, claro, sí. Y si no, también me vale. No hay una dirección interpretativa. Lo que sucede es que, claro, el contexto está, entre comillas, viciado. O hay una más clara que sale en cuanto las lees. Pero no, en el proceso de construcción mitológico no hay una cerrazón hermenéutica. Solo que es verdad que en nuestro contexto cultural lo más lógico es que uno lea eso. No, y tiene razón. Pero claro, es que el problema de la alegoría empieza ya en el mismo término. Hay una concepción retórica de la alegoría, hay una concepción filosófica de la alegoría, hay una estética de alegoría. Por ejemplo, la cuestión de Goethe es una cuestión más estética. Pues depende, pues también, dependiendo del concepto de alegoría, ambos me temo que tienen razón. Tú dices, antes, ¿no?, una cosa que me ha llamado la atención, dices que no hay alegoría sin racionalidad. Ese es el concepto goetiano de alegoría. Y entonces, en lugar de ello, lo que hay es una reconstrucción simbólica del mundo. Es decir, que no es el mismo reformulación. Ok, entonces yo lo que veo aquí básicamente es que si vamos puestos a comparar a Tolkien y a C.S. Lewis, que es lo que a fin de cuentas tratamos de hacer, ¿no?, en esta conferencia, ayer empezamos hablando sobre la condición tan contradictoria del ser humano, ¿no? La condición humana es una contradicción en la medida en que somos mortales, pero anhelamos algo que está más allá de los límites de los círculos de este mundo, ¿no? Cosa que Eduardo ha explicado muy bien, que está muy ligado al concepto de los elfos, de los hombres en el mundo de Tolkien. Entonces, yo creo que hay algo paralelo en C.S. Lewis, porque C.S. Lewis es un hombre tremendamente racional, tremendamente lógico. Utiliza unos argumentos basados en una lógica aplastante en muchas de sus argumentaciones apologéticas. O sea, echa mano de la lógica, fundamentalmente. Entonces, se da cuenta de que la lógica no es suficiente para resolver todas las contradicciones de la o que es suficiente para él, pero a lo mejor no para otros. Y entonces es cuando
trata de plasmar esto a través de un discurso mítico, en definitiva. Y claro, todos esos conceptos que tratamos tan a la ligera a veces, alegoría tal, claro, que tiene un trasfondo mucho más complejo, terminológico, como bien dices, ¿no? Entonces, lo que ha comentado Eduardo antes es que en realidad estos dos escritores comparten una visión acerca de la condición humana, se plasma de manera diferente, uno por temperamento, como también se ha señalado, ¿no? Temperamento por personalidad de ambos, bien sea por su origen, bien sea simplemente porque uno empezaba con imágenes, otro empezaba con palabras, pero en el fondo tratan desde diferentes perspectivas de hacer algo muy, muy parecido. Sin duda, sí. Y una concepción del mundo y del hombre muy similar. Ya, No la misma. Perdona la intromisión. Yo creo que seguro que hay más preguntas también entre los presentes. Creo que quieren irse al café.